Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Seguramente usted ha visto en la televisión, en el periódico, en muchos lados, que pues luego en el Congreso pues pasan cosas que uno no puede ni explicarse. A veces nos cuesta trabajo entender el trabajo que hacen nuestros legisladores, que bueno, unos representan al estado donde usted vive, otros representan al distrito donde usted vive, la nación, todo esto, pero no crean, no pueden hacer lo que ellos quieren. En el Congreso de este país existen leyes, existe derecho y existe una normativa que ellos tienen que respetar. Es muy interesante ver la manera en la cual el derecho parlamentario se aplica en la vida real. No se vaya, volvemos en un minuto, va a estar muy interesante. Ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. Como les decía, el día de hoy tenemos un tema que es muy importante para usted, para mí, para todos, porque finalmente tenemos representantes en eso que le llamamos Congreso, pomposamente el Congreso. Bueno, el Congreso, aunque usted no lo crea, a pesar de que parece ser un ejército de generales, tiene su propia normatividad, tiene sus propias formas en las cuales se deben de conducir y debe de funcionar. El día de hoy nos acompaña un experto, que bueno, es un experto en muchas materias, pero en particular en la materia de derecho parlamentario, que es el doctor José Luis Camacho Vargas. El doctor José Luis Camacho Vargas es licenciado, maestro y doctor por la Facultad de Derecho de la UNAM en Ciudad Universitaria. Además de eso, ha sido catedrático en muchas de estas facultades de la universidad, actualmente es profesor investigador de la propia universidad y también es periodista porque él hizo la carrera de periodismo en la Escuela Carlos Septién, y entonces pues es alguien que tiene la visión muy clara, hace crónica parlamentaria, dirige una revista, la revista Legislatura, especializada en temas parlamentarios, y hoy nos va a explicar un poquito al nivel pues que nosotros podamos comprender cómo funciona el Congreso. José Luis, muy buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Hermano querido, muchas gracias, Carlos Javier, muchas gracias por esta invitación y saludo con mucho aprecio y mucho respeto a todas nuestras amigas y amigos que nos hacen el favor de escuchar y de ver, Carlos Javier. Gracias, José Luis. A ver, José Luis, ¿qué pasa con esto del derecho parlamentario? Rige la vida del Parlamento, pero para aquellos que no son expertos en el derecho, ¿esto qué es? ¿Deriva del derecho constitucional? Finalmente estamos hablando de un poder del Estado mexicano, pero también tiene implicaciones en el derecho administrativo y en qué tipos de derechos. A grandes rasgos, ¿cómo nos podrías explicar qué es lo que es el derecho parlamentario y qué es lo que intenta regular? Claro que sí. Fíjate que quisiera comentarles, en primer lugar, a veces no logramos entender con toda claridad por qué hablamos de un parlamento si no tenemos un parlamento en México. Pero mira, antes que todo yo quiero decirles que prácticamente los 196 países que se encuentran incorporados a Naciones Unidas tienen un gobierno que se encuentra dividido, acotado. Acuérdense ustedes, la división de funciones. Todos los países, los 196 países, tienen un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Con lo que respecta al poder legislativo, que desempeña fundamentalmente la función de hacer las normas, de regular la sociedad a través de preceptos, a través de reglas, para que todos podamos vivir en armonía, además de fiscalizar al mismo gobierno, se deposita regularmente en un Congreso o en un Parlamento. El Poder Ejecutivo, por su parte, puede ser un presidente, un primer ministro, un grupo colegiado, como en el caso de Suiza, un ejecutivo colegiado, y el Poder Judicial, que es todo lo relativo a la impartición de justicia, a los juzgados,
a los magistrados, a los jueces. Esos son los tres poderes, las tres funciones que tiene el poder público en todos los países. Pero centrándonos en lo que es el legislativo, en muchos de estos países se conoce como parlamento, se conoce como Asamblea Nacional, se conoce como representación popular, y en México se conoce como Congreso de la Unión. El poder legislativo se deposita en un Congreso de la Unión que está integrado por dos cámaras, una de los diputados y otra de los senadores. La Cámara de Diputados, de acuerdo a la Constitución, representa a la nación, es decir, representa el elemento sociológico que es la población. Y por su parte, el Senado de la República, en la estructura política que tenemos nosotros, que somos una república federal, representa a los integrantes, a las 32 entidades federativas del país se representan en el Senado. Entonces, nuestro poder legislativo se deposita en un Congreso, como dice el artículo 50 constitucional, que está formado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Las dos cámaras prácticamente tienen las mismas facultades de acuerdo al artículo 73. Hay facultades exclusivas que nada más serán de los diputados y habrá facultades exclusivas que son solamente de los senadores, pero regularmente son, digamos, un 90 y tantos por ciento, 93% son prácticamente las mismas atribuciones. Entonces, cuando hablamos de derecho parlamentario, estamos hablando de las relaciones que tienen las cámaras entre sí, las cámaras con las demás instituciones públicas e incluso las relaciones al interior de cada una de las cámaras. Por eso se ha hablado de un derecho parlamentario por la amplitud. Si no, tendríamos que hablar de un poder legislativo, pero en realidad el poder legislativo nos indicaría solamente las reglas para hacer la norma. Entonces, si hablamos de derecho parlamentario, estamos hablando de una generalidad, de una amplitud, donde se encierran todas las relaciones que guarda el Congreso. Eso sería como primera instancia, mi querido Carlos Javier. Y además no hay que olvidar que en el Congreso es un órgano político por excelencia, ¿no? Donde la gente va a debatir, a discutir, a alcanzar acuerdos. Y qué importante lo que mencionas, que bueno, unos representan a los estados, otros a la nación, pero tienen que ceñirse a ciertas reglas para evitar los desbarajustes que luego hemos visto en algunos otros congresos de otros países, que la verdad hay que decir que nuestro Congreso ha sido bastante civilizado en ese sentido. Vamos a hacer un corte y regresamos en un minuto. No se vaya, estamos en su programa En Derecho. IDC Seminarios te invita a su seminario Declaración de la Prima de Riesgos de Trabajo 2022, el 9 de febrero de las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Aprenderemos, entre otras cosas, qué son los riesgos de trabajo según la Ley del Seguro Social y cuáles son las obligaciones patronales en materia de riesgos de trabajo. En las voces de los expertos, la contadora Erika Rivera y la licenciada Nancy Rodríguez. Contáctanos, un seminario que no te puedes perder. ¡Inscríbete! Seguimos en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Camacho Vargas, quien es experto en Derecho Parlamentario, entre muchas otras cosas, alguien que tiene un currículum muy impresionante. José Luis, ¿dónde podemos encontrar? Digo, yo sé que tú eres un escritor que eres muy prolífico, has escrito más de 30 obras en materia de derecho vinculado de alguna manera constitucional, parlamentario. ¿Dónde podemos encontrar esta normativa que regula las actividades del Congreso? Porque para la gente de a pie, e incluso muchas veces para los propios abogados, no es tan evidente saber, no es que exista un compendio de derecho parlamentario, sino que muchas veces te lo encuentras una normativa por acá, otra por allá. ¿Cómo es que podemos englobar toda la normativa parlamentaria? ¿Dónde la buscamos, José Luis? Gracias, Carlos Javier. Fíjate que podríamos hablar del marco jurídico
del Congreso mexicano. Después de haber explicado cómo surge, qué es el poder legislativo, vamos a ver su fundamento. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley más importante que tenemos nosotros como sociedad, como Estado, como país, como nación, que tiene 136 artículos, dedica un apartado especial para la vida del Congreso. A partir del artículo 50 y hasta el artículo 79 de la Constitución está el fundamento del Congreso mexicano. Ahí nos dice cómo se integra, cuáles son las reglas para la elección de los diputados, de los senadores, como tú bien lo dijiste, el principio de mayoría relativa, el principio de representación proporcional, la primera minoría en el caso del Senado y también la representación proporcional en el caso de los senadores de la República. También nos dice cuándo se deben de reunir, los periodos de sesiones de los señores diputados, de los señores senadores, cuando piden licencia, las atribuciones que tiene el Congreso, lo que debe de conocer como facultades exclusivas de los diputados, las facultades exclusivas de los senadores de la República, las suplencias, en fin, toda esa organización viene en la Constitución, pero la Constitución da pausa a que haya una ley orgánica del Congreso mexicano. A partir de 1979, después de las reformas importantísimas de López Portillo, de Reyes Heroles, la reforma política, se autoriza que haya una ley orgánica. El mismo Congreso se da una ley orgánica y surge una primera ley orgánica en el 79 y una segunda ley orgánica en el 99. O sea, tenemos en la actualidad una segunda ley, que es la vigente, donde ya con toda precisión nos está diciendo cuáles son la forma de que se va a instalar el Congreso cada 3 años, porque como deben de saber nuestras amigas y nuestros amigos, el periodo de trabajo del Congreso es de 3 años y se le llama una legislatura, y cada legislatura está integrada por 2 periodos ordinarios, es decir, una legislatura va a trabajar 6 periodos ordinarios distribuidos en 3 años de ejercicio. Todo esto viene en una ley orgánica que tiene un apartado para los diputados, los primeros 58 artículos y los siguientes 70 artículos están dedicados al Senado. Y además, a partir del 2010, ya hay un reglamento interior de la Cámara de Diputados y un reglamento interior de la Cámara de Senadores. Ahí había sido un gran problema porque durante muchas décadas se funcionó sin ley orgánica y con un reglamento que había sido expedido en 1934. Es decir, desde 1934 se reguló el Congreso hasta el 79 que aparece la misma ley. Pero ya las reglas, es decir, las letras chiquitas, la forma de dictaminar, la forma de presentar iniciativas, el trabajo en las comisiones dictaminadoras, la solicitud de pedir palabra, el funcionamiento del pleno camaral se regula ya en los reglamentos y la Cámara de Diputados será su reglamento en diciembre del 2010 y el Senado en septiembre del 2010. Así es que ese, en términos generales, sería el marco jurídico del Congreso de la Unión. Quiero decirte también, Carlos Javier, que hay una regulación para el canal del Congreso, por ejemplo, hay una regulación para el servicio interno del servicio civil, y hay una serie de acuerdos, de normativas que regulan la vida del Congreso. Quiero destacar sobre todo los acuerdos parlamentarios. Fíjate que un acuerdo parlamentario a veces, desafortunadamente, que hay que decirlo, violenta la ley orgánica, los reglamentos, porque cuando se ponen de acuerdo los grupos parlamentarios a través de su coordinador en el órgano de gobierno de ambas cámaras, cada cámara tiene un órgano de gobierno que se llama Junta de Coordinación Política.
En la Junta de Coordinación Política están representados todos los grupos parlamentarios y ahí se llegan a acuerdos. Y si ellos deciden una cosa, pues desafortunadamente, con aprobación del Pleno, pueden incluso violentar la norma escrita. Pero fundamentalmente, Carlos Javier, esto es muy importante porque es realmente las normas generales, las normas particulares, las normas específicas de la forma en que deben de trabajar las señoras y los señores legisladores, es decir, los diputados federales y los senadores de la República en términos generales, Carlos Javier. Bueno, y todo esto está condensado en un libro que tú hiciste, que tú escribiste, que se llama Derecho Parlamentario, que ya va en su tercera edición, lo está editando Porrúa, y ahí viene todo lo que nos ha explicado el doctor Camacho en esta emisión, viene muy bien explicado, viene muy claro, es una lectura muy recomendada, no solo para los estudiosos del derecho, sino también para aquellos pues, que de alguna manera aspiran algún día a convertirse en parlamentarios. Es un libro que está actualmente en su tercera edición, nos comentaba el doctor afuera del aire, y pues bueno, eso yo creo que habla muy bien de que es un documento de mucha valía. Ahora, ¿qué pasa, mi querido José Luis, cuando, como dices, se dan estas violaciones a la normativa parlamentaria? Tenemos ahorita ya muy poquitos segundos antes del corte, pero si quieres lo podemos discutir en un momento más, que regresemos del corte. Y bueno, vamos a hablar un poquito de notas de color, de cosas que se ven a veces ahí en el Congreso. Hay cosas chuscas, otras no tanto. Y bueno, no se vaya, estamos en su programa En Derecho. Volvemos en un minuto. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Amigos, estamos en su programa En Derecho, ya regresamos con el doctor José Luis Camacho Vargas. Estamos hablando de derecho parlamentario, es un tema que da para muchísimo. Pero a ver, José Luis, decíamos antes, ya nos decías que hay ocasiones en las cuales se viola la normativa parlamentaria por acuerdos políticos, que bueno, pues eso sucede, imagino que sucede en todos los países del mundo, en todos los parlamentos del mundo. ¿Qué pasa cuando alguna de las partes está inconforme con una decisión que consideran que viola el derecho parlamentario? ¿Tienen medios de impugnación internos o tienen que acudir, no sé, a una acción de inconstitucionalidad o hasta qué extremos puede llegar esto? Fíjate qué interesante pregunta. Sí, fíjate que te voy a poner el caso concreto que lo señala el artículo 105 de la Constitución, fracción tercera, de las llamadas acciones de inconstitucionalidad, que es una figura que nace en 1994 en la reforma profunda de Zedillo en el Poder Judicial. Y ahí nos dice que si se llegase a aprobar una norma en donde no están de acuerdo el 25% de los señores legisladores, pueden, y si lo consideran conveniente, pueden solicitar ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad, pensando en que transgreda la Constitución una ley ordinaria que se ha aprobado. En este caso específico, jurídico, el punto. Lo otro que me preguntaste un principio es, ¿qué pasa cuando se llega a violar una norma por un acuerdo parlamentario? Desafortunadamente no pasa absolutamente nada. Y hemos visto casos muy significativos donde la norma dice una cosa y un acuerdo parlamentario la violenta y ya después se modifica la ley, que digo que es terrible. Y pongo un caso muy ejemplificativo de hace algunas legislaturas. Hay provisión expresa para que el presidente de la mesa directiva y el presidente de la Junta de Coordinación Política sean del mismo partido. Y entonces llegó a un acuerdo la Junta
de coordinación política de la Cámara de Diputados y fueron dos partidos de un mismo, las dos órganos de gobierno fueron presididos por un mismo partido y era violatorio. ¿Qué pasó? Pues absolutamente nada, pero el otro, cuando se violenta según un grupo determinado de legisladores, tanto diputados o senadores, pueden pedir una acción de inconstitucionalidad de acuerdo al artículo 105, mi querido Javier. Sería interesante que tal vez un ciudadano por ahí interpusiera un amparo, alguna cosa así, por esa violación a la Constitución, pero bueno, también hay que saber de derecho parlamentario y para eso pues, consultan al doctor José Luis Camacho. José Luis, a ver, ya viene este periodo de sesiones, se inaugura creo que el 15 de febrero, en un par de semanas más. Va a estar muy cargada la agenda, se viene supuestamente la reforma eléctrica y posiblemente quieran meter también la electoral o no sé. Bueno, ¿qué pasa tú que estás ahí en el Congreso de manera muy, muy seguida? Yo luego veo unos legisladores que digo, Dios mío, pero ¿cómo es que estos hacen leyes? Con dificultad saben lo que es una ley. ¿Tú realmente consideras o ves, digo, sin ánimo de ofender ni personalizar con nadie, que nuestros legisladores no deberían de tener una preparación previa antes de tomar una posición? Pues, porque lo que están haciendo es una responsabilidad tremenda. Ellos están decidiendo el futuro de todos los mexicanos. Tal vez no lo veamos así desde fuera, pero esa es la verdad, porque ellos determinan las leyes, ellos hacen cuánto vamos a pagar de impuestos, si no vamos a pagar, qué cosas son delitos, si nos pueden meter al bote, ¿no? Ellos determinan todo eso a través de las leyes. Y hay unos, José Luis, que no saben ni cuántos artículos tiene la Constitución. ¿Qué nos puedes contar de esto así como un poquito como nota de color? Gracias, Carlos Javier. Fíjate que bien dices, el segundo periodo ordinario de sesiones inicia el 1 de febrero. Primero. El próximo martes iniciará el segundo. Ha cambiado ese segundo periodo. El primero inicia el 1 de septiembre, pero el segundo inicia el 1 de febrero y deberá de concluir antes del último día de abril. Sí, hay muchos temas, sobre todo, como tú bien dices, lo eléctrico, pero se ha acordado en que este asunto no se toque hasta después de la elección del mes de junio. Así es que lo eléctrico se va a ir seguramente al primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio. No obstante ello, la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Rubén Moreira decidió convocar una serie de foros que pues al principio no llamaron mucho la atención, pero quiero decirte que han dejado un buen sabor de boca porque ha habido jaloneo, ha habido especialistas de varias instituciones de educación superior, del Politécnico, del Instituto Mexicano del Petróleo, de la Universidad Nacional, de organizaciones civiles, en fin, y han ido a exponer cosas muy interesantes sobre la cuestión eléctrica y por supuesto, pues también diputados y senadores que a veces creo que en este caso se ven mal porque van y se aferran a pues los de un partido a apoyar lo que dice el presidente y por el otro lado otros diputados están en contra, pero la gente, la sociedad civil, la he visto muy entera, muy interesada y creo que en el fondo lo único que sale a relucir es que todos están de acuerdo en que haya energías limpias, energías que no dañen el medio ambiente, pero precisar las reglas. Creo que hay muchas bribonadas en lo que yo he escuchado en el canal del Congreso, muchas bribonadas que eso se pueden remediar sin modificar la Constitución, o sea, a los pillos que los metan a la cárcel. No hay que perder de vista que el Congreso es un mosaico de la representación nacional. Y así como debe de haber especialistas en derecho, que los hay, pues también debe haber especialistas en agricultura, en ganadería, en comercio, en todos los ámbitos de la sociedad. Y no necesariamente tendrán que ser expertos, pero sí creo que como fundamental conocimiento deben saber cuántos artículos tiene la Constitución, mi querido Carlos Javier. Claro, y que sepan la jerarquía de las normas y por qué a través de un reglamento no pueden sobreponerse a la Constitución, porque luego los entrevistan y realmente son algunos de dar lástima, ¿eh? Y cuando tú te dedicas al litigio y al derecho en el ejercicio de la vida diaria,
pues dices, ¿y esta ley quién la habrá redactado? Porque la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, finalmente yo coincido contigo, creo que es un mosaico de representación de lo que somos como país y bueno, pues hay que respetarlo porque finalmente se trata de eso. Mi querido José Luis, ha sido un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Se nos ha terminado el tiempo, pero esperamos contar con tu presencia en otra emisión posterior del programa. Muchísimas gracias. Un honor, Carlos Javier. Muchas gracias, Víctor. Buenos días. Y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de su programa en Derecho. Nos vemos hasta la próxima.